En esta mañana. Bien, qué bueno, gracias a Dios. Estamos contentos porque estamos nuevamente aquí para adorar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios y así aprender una porción más de su palabra que va a ser de gran beneficio para nosotros en nuestra vida diaria. El día de hoy, el día domingo, ¿verdad? Iniciamos hablando en cuanto al libro de los Hechos. Antes de continuar, ¿verdad? Hablando en cuanto al libro de los Hechos, yo sé que vienen ansiosos por decir el pasaje de memoria. Yo sé que ya no hayan cómo decir el pasaje de memoria, hermanos. Vamos a ver quién trae el pasaje de memoria ahorita. ¿Quién lo tiene memorizado? A ver, hermano. Okay. Hermana. ¿Sí es? Bueno. Hermano. Ok. ¿Alguien más, hermana? Al revés. Sí. Ok. Yo sé que hay muchos hermanos que sí se lo saben, pero a veces les ganan los nervios y, ¿verdad? Se borra, pero a ver, hermana. Ok. Mi hermano Moreno como que me lo quiere, no. Capítulo 10, versículo 16. Jesús dijo a sus discípulos: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ok, muy bien. Si ustedes miran, hermanos, este consejo que le está dando Cristo aquí a los discípulos es lo que vamos a estar viendo en Hechos, ¿verdad? Los estaba preparando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos porque claramente los estaba mandando en medio de lobos, ¿verdad? Y les dijo: sed como las serpientes. ¿Cómo son las serpientes? Astutas, ¿verdad? Astutas. Pero también les dijo: sean como palomas que van a arreglar las cosas como debe de ser. Entonces, Hechos nos va a mostrar la vida de los apóstoles y el consejo que Cristo les dio a los apóstoles. Si alguna vez no lo habían visto, lo van a conectar, hermanos. Van a ver cómo. Y este consejo claramente viene a ser para nosotros ahorita también. Hay que ser prudentes como las víboras, ¿verdad? Estar astutos a que no venga Satanás y traiga falsedad. Pero cuando haya algo así, tenemos que hacerlo como palomas, de una manera gentil, ¿verdad? De una manera pacífica. Entonces, esto es muy importante. Gracias, hermanos, ¿verdad? Por hacer ese trabajo. Esto me da gusto porque esto es de beneficio para ustedes. Recuerden que el crecimiento espiritual viene por medio de la palabra de Dios. Y la única manera de crecer espiritualmente es memorizando todos estos pasajes que nos van a ayudar a nosotros de beneficio. Y va a ver que con el tiempo estos pasajes, poniéndole atención, se va a presentar alguna cosa y Dios nos va a iluminar otra vez por medio de esa palabra que estamos nosotros memorizando, ¿verdad? Vamos a continuar. Estábamos hablando Hechos de los apóstoles. Hablábamos que el libro de los Hechos, ¿verdad? Es el segundo escrito de Lucas. Es el segundo escrito de Lucas a Teófilo.
decíamos que Lucas, ¿verdad?, escribe a Teófilo y investiga en cuanto a todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, y por eso tenemos lo que se llama el Evangelio según Lucas, que describe a Cristo, pero también era una necesidad que Lucas continuara escribiendo los hechos de los apóstoles. Podemos ver que el Nuevo Testamento, claramente la Biblia está dividida en dos, ¿verdad? Decíamos, está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podemos ver que el Nuevo Testamento claramente está dividido en dos, que es la vida de ¿quién? De Cristo, la vida de Jesús y la vida y los hechos de los apóstoles. Pero si tiene alguna pluma ahí, quiere apuntar, el Nuevo Testamento, así no lo podemos ver. Número 1, si quiere apuntarlo, no lo voy a poner en el PowerPoint. Número 1, los evangelios, que así se les llama, ¿verdad? Pero claramente sabemos que hay un evangelio, los evangelios que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la vida de Jesús. ¿Ok? Número 1, los evangelios, la vida de Jesús. Número 2, hechos, cómo llegar a ser cristiano. Es lo que nos habla Hechos. Cómo llegar a ser cristiano. Número 3, la carta de Romanos a Judas nos enseña cómo vivir como cristianos. De Romanos a Judas nos enseña cómo vivir como cristianos. Número 4, Apocalipsis nos enseña cómo morir victoriosos en Cristo. Número 4, Apocalipsis nos enseña cómo morir victoriosos en Cristo. Esto es solamente para que usted tenga esto en su récord, ¿verdad? En sus estudios, para que vaya usted analizando. Cuando lea la Biblia, vaya analizando que esto es lo que el propósito que tiene el Nuevo Testamento. Nos enseña la vida de Jesús, nos enseña cómo llegar a ser cristianos, nos enseña cómo vivir como cristianos y nos enseña claramente cómo morir victoriosos como cristianos. Es interesante lo que podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Y regresando a Hechos, claramente vemos que Hechos nos enseña cómo venir a ser cristianos. Y Hechos está dividido en dos también. Hechos están divididos en dos, ¿por qué? Por esta causa, que se le predica por primera vez el evangelio a los judíos y luego se le predica el evangelio a los gentiles. Y el Hechos es lo que nos muestra, ¿verdad? Es lo que nos está mostrando aquí. ¿Ok? Hablábamos en cuanto al autor, el autor es Lucas, decíamos que se había debatido en cuanto a esto, pero llegando a las pruebas que se han hablado y en cuanto Pablo, ¿verdad?, nombra a su compañero Lucas como médico, y decíamos que el escrito de Lucas y el escrito de los Hechos tiene mucha terminología, ¿verdad?, médica, se relaciona, y hay mucho respaldo que Lucas es el escritor. Por eso no hay ninguna oposición, ¿verdad? Hubo oposición, pero ya no hay, porque ya está establecido. ¿Ok? Iniciábamos viendo Hechos capítulo 1, versículo 1, en el cual vemos ahí el primer tratado, ¿verdad? A Teófilo. Decíamos que el primer tratado es el Evangelio según Lucas, lo podemos ver ahí Lucas del 1 al 4, lo estuvimos viendo la semana pasada. Ahí es donde le dice él a Teófilo, que él había estudiado todo lo que está escribiendo, eso le quería decir a él. ¿Quién era Teófilo? Bueno, decíamos que se piensa, ¿verdad?, que se trataba de un hombre de honor. Algunos otros dan la explicación que Teófilo quiere decir amigo de Dios, o uno que ama a Dios, siendo que Teos
Si no saben, teos es Dios y filo es amor. Es lo que significan estas palabras. Son dos palabras griegas juntas. Teos, Dios, filo, amor. Viene a ser los que aman a Dios. Y por lo tanto se dice que Lucas escribe a todos los que aman y creyentes en Dios, que son los cristianos. Pero no es algo que es probado que sea así. También se ha propuesto que Teófilo es un hombre griego que probablemente era un ciudadano romano, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se sabe de Teófilo. No nos vamos a meter más en detalle de Teófilo, sino que, pues, lo importante es lo que le escribió a Teófilo Lucas, ¿verdad? Ese es el propósito. Decíamos que aquí le habla y le dice todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estábamos nosotros mirando que esta frase nos presenta el contenido del primer tratado de Lucas. Él había investigado todo lo que, con esmero desde su origen, o sea, hablando de Cristo, para escribir claramente, detalladamente, lo que Jesús hizo y enseñó. Y esto es muy importante porque decíamos que Cristo claramente enseñaba lo que ya practicaba, y este es un ejemplo del que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Nosotros al predicarle a una persona, hermanos, es muy importante que lo que nosotros prediquemos ya lo estemos predicando lo que estamos practicando. ¿Sí entendemos esa parte? No es de predicar y luego practicar lo que estamos predicando, es al revés, ¿verdad? Si nosotros queremos decirle a una persona que sea de tal manera, es porque nosotros ya lo estamos viviendo en sí, ¿verdad? Ese es el propósito. Porque es por eso, si usted se fija, no me voy a salir del tema, es el tema que estamos viendo, por el ejemplo que nos deja saber Lucas de nuestro Señor Jesucristo, y deja saber aquí en Hechos, es de que por eso, como el cristiano, entre comillas, no practica lo que está diciendo, el decir yo soy cristiano, la humanidad dice que la iglesia está llena de hipócritas, ¿o no es así? Y es triste esto, hermanos. Es triste, porque claramente por medio de Hechos vamos a ver que Hechos nos dice cómo puedo ser salvo. Bueno, una de las mayorías que podemos nosotros enseñar a la gente cómo puede ser salvo es por medio de nuestras actitudes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y eso es lo que estamos predicando, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, mirábamos. Entonces, ese es el versículo 1. Mirábamos el versículo 2 que dice, hasta el día que fue recibido arriba. Podemos ver, hermanos, que la ascensión de Cristo puso fin al ministerio que Él hizo aquí en la tierra, y así comenzara su ministerio celestial. Por eso es que este evento es descrito tanto en Lucas como en Hechos. O sea, aquí nos deja saber que ya había terminado lo que el Padre le había enviado a hacer aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso es que, si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, ¿qué les dice a los discípulos? ¿Hacia dónde voy? ¿Verdad? Entonces, ya les estaba diciendo, yo ya estoy terminando aquí mi trabajo, ahora voy a lo que sigue, ¿verdad? Voy a ir a tomar el puesto que es mío, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver y recordar, y vamos a verlo también en Hechos 2:36, que Pedro le dice a aquellos judíos a quien estaba predicando, dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Él ya terminó aquí en la tierra, Él viene a ser ya Señor y Cristo, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo. Mirábamos que dice ahí, el versículo 2, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo, refiriéndose al precepto registrado en Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24. ¿Cuál era ese mandamiento? La gran comisión, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, esta es otra gran enseñanza que estamos aprendiendo, y esto es lo que es el propósito de ver estos pasajes, hermanos.
El propósito de ver estos pasajes es ver actualmente lo que el escritor está diciendo, el escritor original, a la audiencia original, pero ver la enseñanza para la audiencia de hoy, para nosotros, ¿verdad? Ese es el propósito. Entonces, podemos ver que Dios, Cristo, ¿verdad?, le da esta gran comisión a los discípulos, pero el propósito de venir a la tierra era de establecer el reino, pero también antes de que y esto lo vamos a ver ahorita, antes de mandar a los discípulos a predicar, los preparó, ¿verdad? Los preparó. Anduvo un término de ¿cuántos años con ellos? Preparándolos. 3 años, ¿verdad? Entonces, esto nos da una gran enseñanza, que nosotros, por eso dice Mateo 28, 19, ¿y de hacer qué? ¿Qué es un discípulo? Pero un discípulo, básicamente, en el término en el que da la definición, es un estudiante, un aprendiz, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a ser un discípulo, vamos a ser un aprendiz. ¿Para qué? Para el día que él tome la decisión de bautizarse, por eso dice, id y hacer discípulos, y luego dice, bautizándolos. Primeramente tiene que ser un discípulo, un aprendiz, un alumno, alguien que va a ser instruido, para cuando se bautice, y luego dice, enseñándolos, ¿para qué? Decíamos en el término del estudio de evangelismo, que ese que es evangelizado, tiene que convertirse en un ¿qué? Evangelista. Y esto es claramente lo que nos enseña aquí. Cristo los preparó, ¿verdad?, para esta comisión, y más adelante lo vamos a ver. Versículo 3 dice, a quienes también se presentó vivo. Podemos ver claramente, hermanos y amigos que nos visitan, después de resucitar Jesús permaneció en la tierra durante 40 días antes de ascender al cielo. Durante este tiempo se apareció muchas veces a los apóstoles, algunas de las cuales se pueden leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús se les presentó en diferentes circunstancias de tal forma que ellos no pudieran dudar, ¿verdad? Que no hubiera duda. Según la historia, ¿verdad? Algunos escritores, según la historia, querían poner que Cristo, los discípulos lo escondieron, ¿verdad? Claramente querían poner todo esto, pero grandes pruebas que Cristo resucitó. Ni para dónde, ¿verdad? Esto es el hombre que quiere hacer esto. Pero tenemos todos estos ejemplos. Jesús se presentó en diferentes maneras. Una de las cosas que podemos recordar, ¿verdad?, con estas pruebas, es aquella vez que se le presentó a Tomás, si ustedes recuerdan. Eso nos lo habla aquí en Juan. Vamos a ver. ¿Sí recuerdan la historia o no, hermanos? ¿Qué pasó cuando se le presentó a Tomás? Capítulo 20 de Juan. Esto es lo interesante aquí, hermanos. Se le había presentado a muchos discípulos y en cantidad, y vamos a ver, la escritura nos muestra. Y se le presentó a los apóstoles, y Tomás decía, hasta no qué, hasta no ver, no tocar, ¿verdad? Pero esto es lo que es grandioso que nos dice la Biblia aquí en el versículo 29. ¿Qué dice? ¿Quién son esos? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Esta es la fe. Esta es la fe. Y vamos viendo cómo Hechos nos está hablando, ¿verdad? A quienes también se les presentó para que no hubiera duda, para que estuviera todo bien puesto según el plan divino de Dios. Pero ahora, más bienaventurados somos nosotros, hermanos, porque creemos, ¿verdad? Creemos, sin tocarlo, sin verlo. Entonces, esto es lo que Cristo dice. Mirábamos que los ejemplos de la aparición, ¿verdad? A María Magdalena, mirábamos a cierta mujer, dos discípulos, Pedro. Yo sé que la vez pasada también me fui muy rápido, muchos hermanos se quedaron a medias escribiendo, ¿verdad?
10 de los apóstoles, 7 apóstoles, más de 500 discípulos. Estas son las citas, ¿verdad?, en cuanto a la aparición, en la cual, ahorita vamos a verlo más adelante, en la cual el apóstol Pablo lo vuelve a repetir en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Del versículo 5 en adelante habla de la aparición de Cristo. Entonces, vemos que no cabe duda. Dios envió a su Hijo vino a morir, fue crucificado, pero no quedó ahí muerto, ha resucitado, hermanos, para que usted y yo tengamos la salvación. Y esto es lo que Hechos claramente nos está diciendo. Esto es hermoso, esto es grandioso. Esto es grandioso. Hechos 1:4. Decíamos que dice el pasaje ahí, ya me parece que ahí nos quedamos, ¿verdad? Hechos 1:4. Dice el pasaje ahí: y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que se preparasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Podemos ver, hermanos, que aquí dice: y estando reunido con ellos les mandó. En la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos durante el periodo de 40 días, está el mandamiento que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero dice: vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Todavía necesitaban ese punto para seguir adelante, pero ya les estaba dando las instrucciones, ¿verdad?, de que tenían que predicar, tenían que enseñar. Si ustedes notan y recuerdan, los que han leído el Antiguo Testamento, desde un principio, hermanos, se está predicando el arrepentimiento. Desde un principio se está predicando el arrepentimiento. Venimos a llegar hasta Abraham, Isaac, Jacob, venimos a llegar a Israel, el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces, como dijo Cristo, verdad, no quiso juntar de nuevo el pueblo? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Leíamos Jeremías, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, que les dijo: regresen a las sendas antiguas. ¿Y qué dijeron ellos? No. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, no es algo nuevo. Eso es para mirar que el arrepentimiento en el cual estamos viendo nosotros no es algo nuevo. El arrepentimiento viene desde el principio. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y vemos al profeta Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué predicaba él? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Vino Cristo, fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que empezó a predicar primero? Luego. El arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. Entonces, cuando decimos arrepentimiento, ¿qué quiere decir arrepentimiento? ¿Ah? Un cambio de vida, ¿verdad? Un cambio de vida total, es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Porque claramente todos estos profetas, todos estos hombres de Dios, Cristo mismo, Hijo de Dios, los discípulos predicaron esto porque esto es lo que pide Dios, ¿verdad? Un cambio total en nuestras vidas. Vemos ahí, ¿verdad? Versículo 4, está diciendo aquí claramente: hasta que se presentase la promesa, y esto es lo que vamos a estar viendo en cuanto a ello. Y luego el versículo 5, podemos ver ahí, si alguien gusta leer, hasta el 4 nos quedamos la semana pasada, vamos a ver el 5. Ok, vamos a ver aquí claramente, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ok, podemos ver nosotros, hermanos, que Juan bautizó con agua, pero Jesús prometió que sus discípulos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo con el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Podemos ver allí una de las profecías en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 44.
versículo 3, y aquí le está hablando a aquel pueblo, ¿verdad? Desobediente, pero les está diciendo esta profecía. Versículo 3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, dice, y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, dice así, y mi bendición sobre tus renuevos. Está hablando términos de profecía, en el cual ahora vemos que en Mateo capítulo 3, versículo 11, si alguien gusta leerlo, ¿verdad? Esto es lo que viene a decir nuevamente Juan el Bautista. Mateo 3:11. Okay. Aquí podemos ver cómo habla en cuanto a ello. Marcos 1:8 y Lucas 3:16 dan las mismas palabras que Juan está diciendo, ¿verdad? Yo ciertamente os bautizo para arrepentimiento con agua, pero el que viene detrás de mí, que no soy digno de atar su calzado, ¿verdad? Él los bautizará. Entonces, podemos ver que es un proceso, hermanos, de preparación. Esto es un proceso de preparación, ¿verdad? Esto es lo que es el plan divino. Cuando hablamos del plan divino de Dios, es que Dios es un Dios de orden y Dios todo lo tiene preparado ciertamente como va a suceder. Eso es lo que nos enseña claramente las Escrituras. Podemos ver también ahí en versículo 6, si alguien gusta leerlo. Ok, aquí vamos a ver también una explicación, hermanos. Vamos a ver una explicación en cuanto a la pregunta, ¿verdad? Vemos que ahí los discípulos se habían reunido, ¿verdad? Se habían reunido con Cristo. Pero vamos a ver esta pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, esta pregunta claramente podemos ver que demuestra que aún después de la resurrección de Jesús, los apóstoles no entendían la naturaleza de su reino. Todavía no la podían entender. Ustedes recuerdan ahí en Juan capítulo 18, nuestro Señor Jesucristo hablando con Poncio Pilato, ¿verdad? Juan capítulo 18, versículo 36. ¿Qué dice? Aquí están las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo claramente le está diciendo, ¿por qué le dijo esto? Porque Pilato vino y le hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Eres tu rey? Y luego Cristo le dice, bueno, ¿esto lo dices tú por ti o porque te dijeron? Pero le dijo, ok, te voy a decir algo. Mi reino no es de este mundo. Cristo al decir mi reino le está diciendo yo soy rey, ¿verdad? Pero le está diciendo mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, y claramente, esto es verdad, no estaríamos nosotros como discípulos peleando también como los soldados de aquí de los países. Pero ese no era el propósito. Su reino es espiritual. Por eso claramente dice aquí, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Claramente, no fácilmente lo fueran aprendido, hermanos. Pero el plan de Dios está estableciendo un reino espiritual. Por eso le vuelve a decir, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Y podemos ver que con esta pregunta, hermanos, los discípulos todavía no entendían. Todavía no entendían. Y es lo que el proceso ahorita que vamos a ver de la enseñanza de los versículos, nos va a abrir más a nosotros más claro lo que Cristo está hablando con ellos. Hoy en día tenemos humanidad que todavía piensa que el reino va a ser ¿dónde?
Aquí en la tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo continuamente les decía, yo no soy de aquí, yo regreso al Padre, mi reino no es de aquí, claramente nos está diciendo, yo no voy a estar en esta tierra, aquí no vamos a estar. Podemos ver que cuando viene y se le presenta a Juan, ¿verdad? Y es lo que nos hablaba el hermano Cárdenas el domingo pasado, viene y se le presenta a Juan y vuelve a decir, ¿verdad? En esta revelación, cielo nuevo y tierra, ¿qué? Nueva. Vuelve a repetir, dice, aquí no se aferren a esto porque lo que tiene Dios guardado, es mucho más mejor. Aquí claramente los discípulos no entendían esto todavía. Todavía les faltaba porque apenas iba a iniciar, ¿verdad? Apenas estaba iniciando el proceso. Apenas estaba, este gran misterio, hermanos, en el cual Pablo habla, se estaba ya abriendo con claridad. Este gran misterio, estas profecías. Entonces, vemos que también, hermanos, que la palabra ahí restaurar, que está hablando, viene del griego apocasistaneis, a veces algunas palabras están medias complicadas. Dice, y esto lo que quiere decir, que es restaurar a un estado anterior. Restaurar a un estado anterior, ¿ok? Esto es lo que ellos pensaban que se iba a hacer. Restaurar el reino aquí a un reino anterior, como ellos pensaban en el tiempo de los reyes, ¿verdad? En el cual estaba ¿quién de rey? ¿Quiénes fueron los reyes poderosos? ¿David y quién? Salomón, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban que iba a ser nuevamente un reino aquí terrenal, en el cual vemos que no es, ¿verdad? Los apóstoles seguían esperando un reino político y necesitaban la instrucción y el poder del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio. Por eso, ahorita vamos a estar viendo, por eso la necesidad del Espíritu Santo, hermanos. Ahí es donde entra el trabajo del Espíritu Santo, si bien, ¿verdad? El Padre ya hizo su trabajo, el Hijo ya hizo su trabajo, ahora venía el Espíritu Santo a hacer su trabajo. Ok. Sí. Exactamente. Entonces, terminamos viendo el 6. Vamos a continuar ahorita, vamos a ir conectando todos estos pasajes, ¿verdad? Versículo 7, ¿qué dice? Ok, vamos a ver versículo 7, ¿verdad? Versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, amigos, a ellos claramente no les correspondía saber. Necesitaban esperarse hasta que viniera, ¿qué cosa? El Espíritu Santo y los guiara en un conocimiento pleno de la verdad y la naturaleza de su reino, del reino de Cristo, ¿verdad? Ellos no les tocaba, todavía están en ¿qué? Preparación, ¿verdad? Todavía están en preparación, ¿ok? Podemos ver ahí que cuando dice que el Padre puso en su sola potestad, aquí se refiere al tiempo en que el reino sería establecido. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, ahí nos habla de este plan divino de Dios. Claramente todo, ¿verdad? Todo Efesios del 3 en adelante nos habla en cuanto a ello, pero nos habla de que esto estaba en la mente de ¿quién? De Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿a quién le tocaba establecer todo esto? ¿Al hombre o a Dios? ¿Mande? A Dios, ¿verdad? Por eso le dice, si usted se fija, no os toca a vosotros saber los tiempos, o las sazones,
que el Padre puso en su sola potestad. Esto es decisión del Padre. Ustedes no deciden. Y este es el error en el cual hoy en día está cayendo, no estamos hablando de las denominaciones, sino que está cayendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que el hombre está tomando sus decisiones. Está tomando sus decisiones y vemos aquí que Cristo está diciendo, bueno, a ustedes no les toca esto. A ustedes les toca seguir lo que mi Padre dice. Eso es lo que está enseñando Cristo, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya me quedé ahí, hermanos. Ya se acabó el tiempo. Se me fue el tiempo muy rápido. Pero bueno, regresando a ello, ¿verdad? Podemos ver aquí que, y luego vamos a ver en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, hay mucho más, pues vamos a tener un tiempo viendo Hechos. Hechos está largo, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, ir entendiendo esto, ¿verdad? Es importantísimo, porque esto nos va a enseñar a nosotros claramente lo que estaba en la mente de Dios. Y ustedes van a ver que claramente si nos estamos desviando de ese patrón, necesitamos regresar. Porque se ha hecho un molde, y ese molde, esa es la iglesia por la que Cristo va a venir. Y si no estamos en ese molde, necesitamos regresar a ese molde. Porque si estamos fuera de ese molde, estamos perdidos. ¿Ya? Estamos perdidos. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, comentario en estos versículos que vimos? Sí, sí. Y es que básicamente no nos queremos sujetar a Dios. Estamos estudiando en la evolución, se están haciendo los programas, ¿verdad?, en cuanto a ello. Y una de las principales razones por cual hay ateos es porque no quieren sujetarse a autoridad. Ellos quieren ser autoridad. Por eso se hacen ateos. Entonces, esto es lo que pasa con el hombre. El que no se quiere sujetar a la Biblia va a meter sus ideas, va a empezar el yo pienso, el yo creo, ¿verdad? Y no el Dios dice. Mi Dios dice, ¿verdad? Vamos a dejar el estudio ahí.